con esto meditando y reflexiona. Tu voluntad humana está completamente en armonía con la voluntad de Dios. Quédate con esto y regresamos en un momento más. Señor, ilumina. Muy bien, estamos de nuevo con ustedes. El pecado original. Vamos a poner aquí, cuando Adán peca, pierde todo esto. Entonces, Adán nos hereda el pecado original. ¿En qué consiste exactamente el pecado original? Adán, hemos dicho, poseía el don de la voluntad divina. Es decir, vamos a ilustrarlo de una manera muy sencilla. El amor del Padre, ¿sí? Y el amor del Hijo de Adán, aquí está Adán. Y acá está nuestro Padre eterno. Había una unión tan perfecta entre ambos, pero esa unión perfecta era precisamente el don de la voluntad divina. Era la voluntad divina la que unía esa perfecta unión de voluntades, o visto de otra manera, el corazón del Padre, vamos a ponerlo con rojo. Adán estaba contenido dentro del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad. Entonces, el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es su voluntad divina. Ese es el corazón de las tres divinas personas. ¿En dónde estaba la voluntad de Adán? Vamos a ponerlo con otro color. La voluntad de nuestro Padre Adán estaba aquí. Voluntad humana. Porque hemos dicho que la voluntad humana debe ser el trono de la divina voluntad, para que solamente la divina voluntad tenga su imperio y su reinado sobre nuestra voluntad. Para eso fue creada nuestra voluntad. Entonces, la voluntad humana, al estar fusionada, consumada con la perfecta voluntad divina, participa de la verdadera libertad, porque fuera de la voluntad divina solo es libertinaje. Entonces la verdadera libertad no está fuera de Dios, sino en Dios. Él es la fuente, el autor de la vida, de la felicidad y de la libertad. Entonces, cuando Adán peca, ¿qué fue lo que sucedió? Adán, en otras palabras, le dice al Padre: mira, yo ya no quiero saber nada de tu voluntad. Yo me sustraigo de ella, me retiro de tu voluntad. Tú quédate con tu voluntad, a mí ya no me interesa. Eso es el pecado. Entonces Adán se sale del orden divino. Al salirse del orden divino, pierde la filiación divina, pierde el don de la divina voluntad, pierde la ciencia divina y pierde la vida divina de Hijo de Dios. Vamos a ponerlo ya, hemos dicho otro don. La vida
divina. Porque la vida divina no está fuera de Dios, sino dentro de Él. Entonces Adán se sale y decide hacer su propia voluntad. Eso es el pecado original. Entonces Dios Padre dice, el hombre me ha traicionado. Aquel que yo creé para que viviera en perfecta unión conmigo, se ha sustraído de lo más santo, de mi misma vida trinitaria. La vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue rechazada por Adán. Él prefirió su vida humana de semejante de la vida divina. Prefirió dejar de ser hijo de Dios para convertirse en criatura. Perdió la voluntad divina para darle vida a su voluntad humana y pecadora. Y perdió la ciencia infusa para entenebrecerse y comenzar conciencia adquirida. Perdió la vida divina de las tres divinas personas y la cambió por vida humana. Entonces eso es lo que se nos heredó. Y el hombre estaba destinado por el pecado original a la condenación. El hombre estaba destinado a la condenación, al infierno. Entonces el Padre dice, no, tenemos que rescatar al hombre, porque el hombre ha frustrado nuestro primer fiat creador. Ahora necesitamos un segundo fiat redentor, salvador. Y así como Adán fue el depositario del fiat creador, necesitamos un depositario del fiat redentor. ¿Y quién va a ser el depositario del fiat de la redención? Para que pudiera venir Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, se necesitaba un depositario. ¿Y quién es ese depositario? Piénselo un momento. Aquí en el estudio ya me están soplando, empiezan a dar ya nombres de quién es el depositario del segundo fiat redentor. Entonces, el depositario de este segundo fiat es precisamente nuestra Madre María Santísima. La Virgen María es la depositaria, porque en ella se encarnará el Verbo eterno de Dios para nuestra redención. María nos dará a luz a Jesús, el único camino, verdad y vida, porque nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Entonces, para que este fiat pudiera venir a la tierra, se necesitaba alguien que lo pudiera contener. Por eso la Santísima Trinidad, en su decreto omnipotente, deciden concebir a la Inmaculada Concepción. Y Dios Padre, desplegando un mar, un inmenso mar de potencia, el Hijo desplegando un inmenso mar de sabiduría, y el Espíritu Santo desplegando un inmenso mar de amor eterno, se formó un solo mar de potencia, de sabiduría y de amor eterno. Y en el corazón de esos tres mares,
del Padre, del Hijo y del Espíritu, fue concebida inmaculada nuestra Madre, porque en ella tenía que ser depositada la redención, en ella tenía que encarnarse el Verbo. Entonces María tenía que ser toda santa y pura, porque entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el pecado no hay comunión. Si nuestra Madre no hubiera sido inmaculada y siempre y perpetuamente virgen, Jesús no hubiera podido tomar carne ni sangre de nuestra Madre Santísima. Entonces, así como Adán nos heredó el pecado, nuestra Madre Nueva Eva nos va a heredar al Redentor del mundo, a Jesús. Ella es la verdadera, definitiva y nueva arca de la alianza. Es el trono de la eterna sabiduría. Entonces, nuestra Madre va a ser la depositaria de este maravilloso don redentor, porque gracias a ella pudo venir Jesús por su fiat mihi. Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat mihi. Y el Verbo se encarnó. Entonces, cuando el Verbo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, porque en el Antiguo Testamento era la promesa de un Mesías, urgía que viniera el Mesías. ¿Para qué? Para salvarnos de esta situación de pecado original y devolvernos la filiación divina que se perdió en Adán. Entonces, cuando viene Jesús, nuestro Mesías, el Hijo de María, el Hijo del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, con Jesús y con María se consuma el reino de la redención. Entonces se está completando el fiat creador y el fiat redentor. Con la llegada de Jesús, al instituir el bautismo, Jesús instituye los sacramentos. Entonces aquí tenemos los sacramentos. Los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos de nuestra Madre Iglesia instituidos en Cristo. Él es la fuente, porque los sacramentos son 7 manantiales inagotables de vida eterna que brotan del corazón del Hijo para remedio, para santidad, para alimento y hacer volver al hombre al cielo, porque el hombre estaba destinado al infierno. Entonces Dios tiene un plan: hacer regresar al hombre al orden primario para el que fue creado desde toda la eternidad. Pero Adán frustró el plan. Viene Jesús a restaurarlo, pero no puede restaurarlo todo, solo una parte. Entonces instituye los sacramentos, y el sacramento, la puerta por excelencia, es el bautismo. ¿Y qué nos confiere el bautismo? Acá nosotros quedamos como criaturas, todas de semejantes de Dios, porque en Adán perdimos el don de la filiación divina. De ser hijos, somos criaturas, casi animales. El hombre quedó animalado completamente, casi como un ser irracional. Entonces el Padre dice: en mi Hijo les devolveré el don que Adán perdió. Y por el bautismo se nos devuelve el maravilloso don
de la filiación divina. ¿En qué consiste este maravilloso don de la filiación divina? En volver a ser hijos adoptivos del Padre. Porque perdimos la filiación divina, entonces mediante el derramamiento del Espíritu Santo, en nuestro bautismo, en nuestro Pentecostés, se nos devuelve la filiación divina. Entonces dejamos de ser criaturas para volver a ser hijos del Padre. Entonces en Cristo ya somos hijos. Dejamos de ser criaturas para convertirnos en hijos por medio de la gracia del bautismo y con todo lo demás que recibimos: sacerdocio, ser profetas, ser reyes, un medio de salvación, un medio de santificación, porque el hombre tenía que ser conducido de vuelta al cielo, de donde fue su origen. Entonces el hombre había que hacerlo otra vez más celestial que terreno. Por eso viene el Espíritu Santo a constituirnos templos vivos de Él mismo, porque tiene que cumplirse el plan divino. Entonces durante 2000 años, antes de la llegada del tercer fiat, el Señor nos dejó la promesa de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y durante 2000 años la hemos venido pidiendo en todas las Eucaristías, en todos los rosarios. Y no es verdad que cuando tú eres un niño, las 2 primeras oraciones que aprendiste de memoria de los labios de tu madre y de tu padre fue el Padre Nuestro y el Ave María? Eso nunca falta. Todos nos sabemos de memoria las 7 peticiones por excelencia de Jesús en el Pater Noster. Y ahora nos estamos acercando al fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces al hombre se le ha devuelto, vamos a palomear, se le ha devuelto la filiación divina. Y a muchos santos se les ha devuelto la ciencia infusa, como ustedes saben de él, el Santo Padre Pío, San Francisco de Asís, Santa Teresita, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars, Conchita Cabrera de Armida, mexicana. Le seguimos, Santa Faustina Kowalska, Santa Margarita María Alacoque, Sor Lucía de Fátima, etcétera, etcétera. San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, San Pablo, San Juan, San Pedro, y así muchísimos santos y padres y doctores de la Iglesia han recibido el carisma, el don de la ciencia infusa, que también se llama don de ciencia. Juan Pablo II, Teresa de Calcuta. Vean cómo estoy mencionando santos del pasado y del presente. Por el derramamiento del Espíritu Santo, el Padre otorga a almas muy privilegiadas el don de la ciencia infusa, que muchos de ellos son doctores de la Iglesia, son maestros de la verdad, son maestros espirituales como un San Juan de la Cruz, o un San Agustín, o un Santo Tomás, o un San Juan Crisóstomo, o un San Basilio. Vean, todos los santos padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente han recibido ese toque de ciencia infusa para explicar las Escrituras mediante una exégesis que viene del Espíritu Santo.
para desentrañar los misterios de Dios, los sacramentos, la iglesia, los mandamientos. Vean toda esa sabiduría de dónde le viene al hombre, de la ciencia infusa. Son flachazos que va devolviendo Dios de lo que perdimos en Adán, consecuencia del pecado original. Pero observa cómo se necesita siempre un depositario. Para entender mejor los depositarios, porque ahorita vamos a llegar a descubrir quién es la tercera persona depositaria del tercer fiat. Hasta ahorita tenemos muy claro el depositario del fiat creador, Adán, el depositario del fiat redentor, María. Pero en el Antiguo Testamento hay más depositarios de otras promesas. ¿Quién fue el depositario del don de la fe? Nuestro padre Abraham. ¿Quién fue el depositario de los 10 mandamientos en el monte Sinaí? Moisés. ¿Quién fue el depositario de la promesa de un futuro Mesías Redentor? El rey David. De tu estirpe, de tu descendencia, de tu árbol genealógico nacerá el Mesías. Por eso cuando viene Jesús, la gente no lo aclamaba, bendito, sana el que viene en el nombre de David. Porque todos sabían que esa promesa se le había hecho a David. Él era el depositario de la promesa mesiánica. Y aquí estoy mencionando solo algunos personajes del Antiguo Testamento. Ahora, María fue la depositaria de la redención. Y a lo largo de 2000 años en la vida de la iglesia, del fiat redentor al fiat santificador, tenemos 2 milenios. Y en 2 milenios ha habido otros depositarios de otras gracias perdidas. Por ejemplo, ¿quién fue la depositaria de la doctrina del Sagrado Corazón de Jesús? Allá en Francia, en Paray-le-Monial, dirigida por el padre de la Colombière, Santa Margarita María de Alacoque, frente al Santísimo Sacramento del altar, Jesús se le aparecía y le mostraba por fuera su Sagrado Corazón, coronado y rematado con una cruz. Y Jesús le decía: quiero que difundas esto en el mundo. Tú eres la depositaria de esta revelación divina de mi Sagrado Corazón. De ti se va a permear para todo el mundo. Al principio la tachaban de loca y la juzgaban, pero ella luchó y de pronto se hace de dominio universal. Hoy en ningún hogar católico falta un Sagrado Corazón de Jesús. Pero ¿quién fue la depositaria de esa primera verdad? Y de ella, en círculos concéntricos a todo el mundo, Santa Margarita María de Alacoque en Paray-le-Monial. Y luego vienen otros depositarios. ¿Quién fue la depositaria del don de la divina misericordia? Pues Santa Faustina Kowalska. Y como el Papa Juan Pablo la canoniza y se estipula el día de la misericordia. El sábado siguiente de resurrección, después del domingo de resurrección, viene la fiesta de la gran divina misericordia. El domingo. Pero, ¿quién fue la depositaria de esta primera verdad que fue permeada a toda la iglesia? Pues esta gran santa Faustina Kowalska. Y luego, allá en 1917, la Virgen María también se aparece en cobadiría a los 3 pastorcitos de Fátima, porque ya ha sido revelado el Sagrado Corazón de Jesús. A Santa Margarita María de Alacoque
Pero el Hijo dice, yo ya revelé mi corazón, pero falta revelar el corazón de mi madre. Porque toda la humanidad debe ser consagrada a mi corazón y al corazón de mi madre. Porque es el reino, el triunfo de los dos corazones, de Jesús y de María. Entonces se eligen 3 pastorcitos. Se les aparece la Virgen y les muestra su corazón por fuera. Y luego salen 3 rayos de nuestra madre. Uno pega en el pecho de Jacinta, otro en el pecho de su hermano Francisco y otro en el pecho de Lucía. Pero resulta que los rayos que salen del corazón de María para los 2 hermanitos se van al cielo y el de Lucía pega en su pecho y se va a la tierra. Y Lucía le dice, madre, ¿qué significa esto? Que tú eres la depositaria de difundir en el mundo entero la espiritualidad, la doctrina de mi corazón inmaculado. Pero ¿por qué los rayos de mis 2 primos, Francisco y Jacinta, se fueron al cielo? Porque ellos en breve, el próximo año, me los llevo al cielo. Pero tú permanecerás muchos años sobre la faz de la tierra, 93 años. 93 años. Y ahí va a permanecer Sor Lucía de Fátima con sus escritos, con sus secretos de Fátima, revelándolos al mundo entero. La Virgen pedía urgentemente la consagración del mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Y viene el Papa de Fátima, Juan Pablo II. ¿Y qué pasa cuando el Santo Padre consagra Rusia, el comunismo, al Inmaculado Corazón de María? Cayó el comunismo y el muro de Berlín, como lo había prometido la Virgen en los secretos de Fátima. Y así se cumple el plan de Dios. Pero date cuenta de lo que les quiero transmitir. Siempre hay un depositario. Esto es lo que muchos no entienden. Y el Señor desde los orígenes primero elige a uno para ser el depositario de su obra y luego elige a otra y así ha habido muchos depositarios en la historia de la redención. Aquí en México, ¿quién es la depositaria del don de la encarnación mística? Pues Conchita Cabrera. A ella se le dio ese don especialísimo. Jesús se quiere encarnar místicamente en nosotros, quiere hacer vida en nosotros. Y así podemos descubrir otros muchos depositarios. ¿Quién fue el primer depositario de recibir las 5 llagas de Cristo? San Francisco de Asís. Y así en la historia encontramos, y de ellos se va permeando toda esta verdad revelada que comienza en un alma hasta que se irriga en todo el mundo, el jardín de Dios. Entonces el Señor, con la fundación de la iglesia y los sacramentos, nos ha devuelto la filiación divina, ha reconciliado el cielo con la tierra, pero todavía no ha sido rescatado el don de la divina voluntad y de la vida divina. Porque en el bautismo recibimos el germen, la semilla de la vida divina, que tendrá su consumación y su maduración cuando se complete el tercer fiat. Entonces, el fiat creador no está terminado. El fiat redentor no está terminado. ¿Cuándo será la corona, la consumación, la clausura de estos 2 fiat? Cuando se complete el tercer fiat.